Sí, Dios Padre, alabamos, bendecimos, honramos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Dios, por lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros, y porque en esta hora nos podemos acercar hasta el trono de tu gracia. Sé tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy el tema es encuentro. Encuentro. Vamos a ver nuestra cita bíblica que se encuentra en Amós capítulo 4, Amós capítulo 4, verso 12, que dice: Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Y miren, cuando hablamos de tener un encuentro con Dios, nuestras mentes como cristianos, como creyentes, de inmediato se remontan a recordar pasajes bíblicos que tuvieron que ver con encuentros con el Señor. Esos personajes que tuvieron la oportunidad de encontrarse con su Creador, desde Adán, que paseaba con Dios en el huerto, siguiendo con Moisés, el que hablaba cara a cara con él, David, quien era un hombre conforme al corazón de Dios y que vio al ángel del Señor cuando eran castigados con una terrible peste que mató a 70,000 judíos, Misael, Ananías y Azarías, que lo vieron al ser protegidos en medio de un horno de fuego por mandato de Nabucodonosor. Y en el Nuevo Testamento, porque no solamente en el Antiguo los tenemos, en el Nuevo Testamento podríamos hablar de Esteban, quien antes de morir pudo ver al Señor sentado a la diestra de la gloria del Padre, o Pablo, el apóstol Pablo, quien ve al Señor cuando iba camino a Damasco. Todos encuentros que marcaron las vidas de quienes lo tuvieron y que formaron parte de un parteaguas, de un antes y después, porque las cosas ya no fueron igual. Pero este pasaje, a diferencia de todos estos ejemplos, nos habla de un encuentro con el Señor, pero ese encuentro no será para recibir bendiciones, no. Tampoco será para recibir protección o instrucción. Este pasaje le habla a la nación de Israel para que se prepare para tener un encuentro con su Creador. Un Israel rebelde, idólatra, pecador, que no deseaba obedecer a los mandamientos y al pacto que hicieron con Dios. Ya que el Señor le avisa que vendrá y los llamará a juicio para que sus obras reciban lo que las mismas merecen. Si fueron buenas, alabanza, pero si fueron malas, como lo fueron, pues castigo. Y les dice: prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Y la pregunta es: ¿cómo se prepara uno para ser castigado? En la Biblia tenemos varios ejemplos de naciones o ciudades, no personas, a las que el Señor castigó y no pudieron hacer absolutamente nada para evitarlo. Veamos dos de ellas. La primera fue la ciudad de Sodoma y Gomorra, en donde Lot, sobrino de Abraham, se fue a vivir, y gracias al parentesco con Abraham, Dios manda ángeles a que los saquen de la ciudad para que no fuera también él destruido. Pero ¿por qué los destruye? Génesis 18:20 dice: Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo. Los destruye por causa de su pecado que llama nuestra atención porque dice de él que era gravísimo. Recordemos que cuando los ángeles llegan por Lot, todos los varones de la ciudad se juntaron a las puertas de la casa de Lot, pues querían que sacaran a sus visitantes para tener relaciones sexuales con ellos. Mire, Génesis 19:4 nos lo dice. Aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban ahí presentes. Todo el pueblo, sin excepción. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera. Queremos acostarnos con ellos. ¿Cuál era el pecado gravísimo del cual le habla el Señor a Abraham que había cometido estas ciudades?
la homosexualidad. Y el castigo fue que lloviera fuego y azufre del cielo para que no quedara duda de que era un castigo que venía de parte de Dios. Génesis 19:24 dice: entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Es decir, todo fue destruido. Ahora, la pregunta que nos estamos haciendo es: ¿qué pudo hacer Sodoma y Gomorra ante el juicio de Dios? Nada. Absolutamente nada. Fueron destruidos por causa de su maldad. ¿Ok? Muy bien. El segundo ejemplo lo tenemos con toda una nación, que en ese entonces era la nación más poderosa del mundo mundial. Dios manda a Moisés a avisarle a Faraón que si no deja salir a su pueblo de manera pacífica, juicio vendría sobre ellos. Lo mandó 10 veces y en 9 de ellas la respuesta de Faraón, rey de Egipto, fue no. ¿Qué hizo Dios? Envió plagas que contaminaron las aguas, destruyeron los campos, perdieron las cosechas, enfermó y mató al ganado, enfermaron y murieron personas, hasta que en la última mató a todos los primogénitos. Fue entonces que Faraón los dejó partir. Vamos a verlo, Éxodo capítulo 12, verso 29. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido. Pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Una bendición, faraón, que hubiera tenido antes y sin sufrir lo que sufrieron de haber obedecido al Señor desde la primera vez. Pero gracias a su corazón endurecido y sus muchos pecados es que fueron destruidos. Y la pregunta que venimos haciendo es: ¿qué pudo hacer Egipto ante el juicio de Dios? Nada, absolutamente nada. Ellos también fueron destruidos por causa de su maldad. Muy bien, ahora, volviendo a nuestro pasaje inicial, Amós 4:12. ¿Qué podría hacer Israel ante el juicio que vendría? Dios le dice: prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Y lo primero que necesitamos hacer es notar que a Israel el Señor le está anunciando que vendrá un juicio sobre ellos y la razón del mismo. Algo que no sucedió con las demás naciones. ¿Qué hubiera podido hacer Israel? Arrepentirse, humillarse ante el Señor y clamar para que tuviera misericordia de ellos, sobre todo conociendo la escritura que dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué hubiera podido hacer Israel? Humillarse, orar, buscar la presencia de Dios y convertirse de sus malos caminos. ¿Pero qué hizo? No hizo nada. Nada. Ni se humillaron, ni oraron, ni buscaron a Dios, y mucho menos se convirtieron. ¿Qué les pasó? Vino Nabucodonosor con sus ejércitos, los derrotó y se los llevó cautivos a Babilonia por 70 años. Ahora, con esto en mente, ahora quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando escuchamos o leemos las noticias, ¿con qué nos encontramos?
Don Goyo está haciendo explosiones y lanzando fumarolas de ceniza que ha provocado que la Guardia Nacional haga presencia para poder evacuar a las comunidades que se encuentran cerca. Y en la ciudad de Puebla se le ha pedido a la gente que se quede en sus casas, si salen que lo hagan con cubrebocas, y las escuelas regresaron a trabajar en línea porque la ceniza está tremenda. Los aeropuertos tanto de Puebla como de la Ciudad de México han tenido que cancelar vuelos y restringir sus actividades. Ahora, eso en nuestro país. Ahora vayamos a Italia. En la parte norte del país llamado Emilia Romagna, llovió lo de 6 meses en 36 horas. Lo que provocó, bueno, en primer lugar, que la ciudad se inundara al punto de estar incomunicada. Segundo, que murieran 14 personas y miles estén desaparecidas. En tercer lugar, que miles hayan sido desplazados de sus hogares y se encuentren en hoteles o refugios. Y en cuarto lugar, que haya cientos de deslaves de tierra con riesgo de sepultar casas y comunidades enteras. Los italianos ya viviendo el desastre, nosotros viendo cómo todo apunta para allá. ¿Cómo le podemos llamar a todo esto? Sí, estoy consciente que todas esas cosas obedecen al poco cuidado que hemos tenido con el medio ambiente y que debido al calentamiento global miramos fenómenos como los sufridos en Italia, sí, y que los volcanes entran sin aviso en actividad, también. Pero ¿qué es lo que la Biblia me dice? Vamos a ver algunas citas. Job, capítulo 5, verso 9. Job, capítulo 5, verso 9 y Jeremías 14, 22. Job dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. ¿Quién da la lluvia y quién envía las aguas? Dios, ¿verdad? Bueno, eso dice Job. Jeremías 14, 22 dice, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? O sea, Dios preguntando, ¿hay? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. ¿Quién da la lluvia? ¿Quién la envía? ¿De quién podemos esperarla? ¿Quién es el responsable, según la Biblia, de las lluvias? Dios. Bueno, ¿y de las sequías? Como está pasando en nuestro país y en muchas partes del mundo. Deuteronomio capítulo 11 y Salmos 107. Deuteronomio 11, 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Quién cierra los cielos y hace que no haya lluvia? Salmo 107, 33. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Ok. ¿Quién hace que llueva? Dios. ¿Y quién trae la sequía por la maldad de los que habitan? Dios. Dios también es el responsable de la sequía, por la maldad de los que habitamos la tierra. Y los temblores, terremotos y tsunamis, que son, bueno, producto de esos temblores, pero en los mares. Job 9:6 dice, Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. ¿Quién hace temblar? El Señor. ¿Y qué de los volcanes que humeen? Salmo 104:31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Ahora miramos y nos damos cuenta cómo la soberanía de Dios tiene que ver con todo
sucede. Aún sobre aquellas cosas que consideramos propias de la naturaleza, bueno, Dios tiene poder sobre ella. Así que no podemos considerar obra de la casualidad lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y pienso, ¿no será que el Señor nos está llamando a prepararnos para encontrarnos con Él? Piénsalo. ¿No será que de alguna manera, a través de todas estas cosas que están sucediendo y que definitivamente el Señor nos advirtió, nos anunció que sucederían, ¿no será que nos está llamando a prepararnos para encontrarnos muy pronto con Él? Mira, cuando le echamos un vistazo al libro de Apocalipsis, nos encontramos con que antes de que el Señor venga, acompañado con los ejércitos de los cielos, habrá muchos desastres naturales. Nos habla de terremotos, de lluvias torrenciales, de eclipses, de meteoritos que chocan con nuestro planeta y contaminan las aguas, de erupciones volcánicas, de mares contaminados, de ciudades que son destruidas, de vidas que son cegadas. Y la mayoría de las veces, esas cosas suceden para que el hombre se arrepiente y busque a su Creador. Quizás lo que estamos viviendo no es otra cosa que un aviso de lo pronto que la venida del Señor está. Y nos está avisando para que nos preparemos para encontrarnos con nuestro Señor. Para Israel fue un encuentro que trajo juicio y destrucción. Fue un encuentro que trajo juicio y destrucción porque no se prepararon para recibir y para encontrarse con su Señor, que les había avisado que sería para traer juicio sobre sus obras. Sí, pero ellos no creyeron o no quisieron creer a la voz del profeta, así que ni se humillaron, ni oraron, ni buscaron de su rostro, ni se convirtieron de sus malos caminos. Y el juicio y la destrucción los alcanzó definitivamente. Así que para Israel fue un encuentro que trajo juicio y destrucción. Pero para aquellos que se encuentran sin Cristo, será el día en que pasen a la muerte y condenación eterna. Eterna. Esos que no creen en Dios, y mucho menos en su Hijo, que miran la obra de Jesucristo como una fábula, como un cuento, o como un medio para manipular las vidas de los que creemos. Dicen ellos, todo ideado por la religión, que hablan de las cosas que no conocen como si las conocieran. Para aquellos que se encuentran sin Cristo, será el día que pasen a la muerte y condenación eterna. Pero para aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos sido llamados y redimidos por la sangre de Jesucristo, aquellos que verdaderamente le hemos entregado nuestras vidas al Señor, será un día de recompensas, un día de galardones, un día de reconocimientos, un día de encuentros con los que se fueron antes, con los que se nos adelantaron, aquellos que murieron en el Señor, y cuando nosotros vayamos a ellos, los encontraremos con ellos y estaremos juntos para nunca más volvernos a separar. Pero sobre todo, será un día para encontrarnos con aquel a quien más amamos, con Dios, nuestro Señor. Pero para ello necesitamos prepararnos.
En verdad, necesitamos prepararnos. Necesitamos no caer en el mismo error que cayó Israel y que no creyó a la voz del profeta que le anunciaba que pronto el Señor le llamaría para encontrarse con su Señor en juicio y que se preparara. A lo que yo te pregunto, ¿cómo están tus obras? Sí, ¿cómo está tu servicio? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu trabajo en el Señor? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Honras a Dios con todos tus bienes? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Amas no solo a los de tu familia, sino que experimentas compasión por los que se pierden? ¿Cómo está tu relación con tu Señor? ¿Oras? ¿Buscas su rostro? ¿Te humillas ante Él? ¿Lees, escudriñas, estudias su palabra? Porque todo eso forma parte, querido, del prepararnos para encontrarnos con Él. La Escritura nos dice que Él viene y su galardón lo viene acompañando. Y viene para juzgar toda obra sobre la tierra. Recompensará a aquellas que fueron hechas de acuerdo y conforme a su voluntad. Pero a aquellas que no fueron hechas de acuerdo y conforme a su voluntad y que claramente son pecado delante de su presencia, serán castigadas. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, y queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Y Dios, a través de esta breve pero sustanciosa reflexión, a través de mirar lo que está sucediendo, no solo en nuestro país, con este volcán, Señor, que ya tiene años, anunciándonos que se viene un desastre, pero al que no hemos querido creer. Y de mirar esta trágica noticia que se dio en Italia, en donde cuando menos 14 personas hasta el momento han muerto, pero hay miles desaparecidas, así que no dudamos que obviamente ese número suba, crezca. Y cuando miramos efectivamente, Señor, cómo donde llovía ya no llueve y donde no llovía ahora llueve. Cuando miramos cómo hay ciudades enteras que están desapareciendo, cómo el mar ha subido en su nivel y hay islas que han desaparecido y ciudades y linderos que han sido comidos literalmente por el mar. Y cuando miramos los anuncios que nos hablan acerca de la escasez de agua por la que estamos atravesando y que necesitamos cuidarla, literal, necesitamos cuidarla porque nos estamos quedando sin ella. Y Señor, ¿cómo es que contaminamos de tal manera nuestros mantos acuíferos y nuestros ríos que ya no hay agua para beber? Y Dios, eso nos hace recordar definitivamente todas las advertencias que nos diste y todos esos juicios que vendrían y que dejaste escritos en tu palabra. Lo que nos habla de lo cerca, en verdad lo cerca que se encuentra tu venida. Dios, que no seamos como los de Israel,
que no hicieron nada porque quizá pensaron que a ellos no les iba a pasar. Que Dios lo decía solamente para espantarlos, pero que realmente no lo iba a llevar a cabo. Señor, quita la simpleza de nuestro corazón y que podamos mirar y prepararnos y checar cómo están nuestras obras, nuestro servicio, nuestro ministerio, aquello para lo que nos has llamado. ¿Cómo están nuestras finanzas si verdadera y realmente estamos honrándote a través de nuestros bienes? ¿Cómo están nuestras relaciones, Señor? Sí, empezando por nuestras relaciones en casa, ¿por qué no? Pero también nuestras relaciones con aquellos que se encuentran fuera. Realmente experimentamos carga por el que se pierde. Y Dios, sobre todo, ¿cómo está nuestra relación contigo? En verdad oramos, buscamos tu rostro, nos humillamos y escudriñamos tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida. Sé tú hablándonos a cada uno de nosotros y que podamos corregir lo deficiente mientras hay tiempo. Que nos podamos arrepentir, humillar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor te dé paz. Le damos gracias al Señor por lo que Él nos habla y nos enseña, y no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional. Los días domingo tenemos nuestra enseñanza dominical, pero también los lunes recibimos nuestro estudio de Corintios. Que el Señor te siga bendiciendo.